Ciao e benvenuti a una nuova lezione di questo corso. Hola, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con estas lecciones del curso de italiano desde cero. Esta es la lección 6, pero la segunda parte. La lección anterior, que fue la primera parte, vimos los artículos determinados, ¿verdad? En esta ocasión nos toca ver los artículos indeterminados. Gli articoli indeterminativi. Pues comenzamos. Y bueno, pues en español tenemos 4 artículos, ¿verdad? Tenemos un, una, unos y unas. ¿Ok? Pero en italiano utilizamos un o uno. Otra vez voy a explicar en qué casos se utiliza cada uno de ellos. Un lo utilizamos para los sustantivos que empiezan con consonante. Sustantivos singulares masculinos que empiezan con consonante o sustantivos singulares masculinos que empiezan con vocal. En este caso tendríamos un cane, un ristorante, un cuadro, un tavolo, un cuaderno, un ragazzo, un gatto, un computer. Y con sustantivos que empiezan con vocal tendríamos un albero, un amico, un ospedale. Ahora, utilizamos uno cuando tenemos los casos especiales. S más consonante, X, Y, Z, GN, PS o PN. ¿Ok? Entonces diríamos uno studente, uno estadio, uno stivale, uno sport, uno xilófono, uno yogur, uno zucchero, uno zaino, uno zio, uno gnomo, uno pneumático, uno psicólogo. ¿Ok? Eso es para el singular. Ahora para el plural, perdón, que no es como en español. En español nosotros nada más tenemos unos, pero en italiano necesito la ayuda de una preposición. Esa preposición es la de, que es esta di. ¿Ok? No es más que esta di. Entonces, ¿se acuerdan que en la clase pasada, cuando vimos los artículos determinativos, para formar el plural de los determinativos, por ejemplo, el de il, el plural lo formábamos con i, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en este caso? Para formar el plural, en este caso tenemos que utilizar esa preposición, la preposición de, más el plural del artículo determinativo, que en este caso es i. Entonces esto se transforma en dei, que significa unos, ¿ok? Entonces, dei cani, dei ristoranti, dei quadri, dei tavoli, dei quaderni, dei ragazzi, dei gatti, dei computer. Recuerden que computer es una palabra invariable. Eso quiere decir que no cambia del singular al plural. Ahora, para los sustantivos que empiezan con vocal, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo, utilizamos la preposición di, pero si recordamos cómo se forma el plural de los artículos determinativos, cuando aquí tenemos L apóstrofe, nos vamos a dar cuenta que el plural se forma con li. Entonces, en este caso, vamos a formar el plural de los indeterminados con la preposición de más li. Entonces nos queda deli,
deli. ¿Ok? Esa es la pronunciación. Deli. Li. Entonces sería degli alberi, degli amici, degli ospedali. ¿Correcto? Y para los casos especiales también utilizamos el degli. ¿Ok? Entonces no cambia, es el mismo. Es el mismo que aquí arriba. ¿Ok? Entonces tendríamos degli studenti, degli stadi, degli stivali, degli sport, degli xilofoni, degli yogur. Yogur, recuerden que es una palabra también invariable. Degli zuccheri, degli zaini, degli si. Sí, que recuerden que es el plural de tíos. Sí. Degli gnomi, degli neup, así se pronuncia pneumatici, pneumatici y psicology. Acuérdense que estas P sí se pronuncian. En español no diríamos ¿verdad? No diríamos psychology, diríamos psicólogos, ¿verdad? Psicólogos. Pero en italiano sí se tienen que pronunciar estas P del principio de la palabra. Ahora nos vamos a ir con el... Ok, entonces, ¿qué pasa con las palabras femeninas? ¿Ok? ¿Qué pasa con las palabras femeninas? Pues en español, para el singular femenino tenemos una forma, ¿verdad? Decimos una. Pero en italiano tenemos dos formas de poder decir una. La primera es cuando el sustantivo femenino singular empieza con consonante. ¿Ok? Entonces quedaría una scala, una cazza, una strada, una rozza, una ragazza, una nave, una studentessa, una patata, una mela, etcétera, etcétera. ¿Ok? La palabra que sea, pero que empiece con consonante. Pero ¿qué pasa acá abajo? Tenemos el fenómeno de la elizione. Elizione. Esto ya se los había explicado en la lección pasada. Si no han visto la lección pasada, regresen a la lección pasada. ¿Ok? Regrésense al video de la lección pasada. Pero aquí lo voy a volver a explicar. Pero de todas maneras, es importante que se regresen porque para que vean cómo se forman los artículos determinativos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa en este fenómeno de la elisione? Tenemos una, ¿verdad? Aquí imaginen que no está esta X o la tache. Imaginen que no está, ¿ok? Entonces diría una amica, ¿ok? Entonces, eso en italiano está prohibido. No puede haber palabras que terminen, ¿verdad? Con una vocal y que en la siguiente palabra inicie con una vocal, ¿ok? Eso está prohibido, ¿ok? No se puede. Una de las dos vocales tiene que caer. En este caso va a caer la del artículo indeterminado. Por eso es que queda una mica, ¿ok? Eso se pronuncia junto, una mica, ¿ok? Pero con el apóstrofo, ¿ok? Para el masculino no es necesario colocar apóstrofo, porque si se acuerdan, o si recuerdan, pueden regresar el video, ¿verdad? Y para el masculino simplemente aquí tenemos un delante de del sustantivo masculino singular, ¿verdad? Que empieza con vocal, ¿ok? Pero en el caso de los sustantivos femeninos singulares que comienzan con vocal,
tenemos el fenómeno de la elisione. Entonces por eso colocamos el apóstrofo y nos queda una P, un'isola, una mica, una arancha. ¿Correcto? Pero para formar, ¿y qué pasa si quiero formar, por ejemplo, los plurales? Para el plural, bueno, pues es como en español, ¿verdad? Tenemos unas, ¿ok? Una sola forma. En italiano también tenemos solo una forma. Pero, como les expliqué con el género masculino, tenemos que hacer uso de nuestra preposición, la preposición de, ¿ok? De más nuestro artículo indeterminado. Recuerden, mucho ojo con esto. Es de más el artículo determinado, pero en la forma plural. ¿Ok? En su forma plural. Entonces, yo puedo decir delle scale, delle case, delle strade, delle rozze, delle ragazze, delle navi, delle studentesse, delle patate, delle mele, ¿ok? Etcétera, etcétera. ¿Ok? Y para las palabras, los sustantivos femeninos plurales, perdón, ojo con eso, sustantivos femeninos plurales que empiecen con vocal, utilizo el mismo, el dele, ¿ok? Entonces por eso es que aquí está más fácil, ¿verdad? El femenino, los artículos femeninos al plural están más fáciles, los indeterminados, ¿ok? Entonces en este caso sería dele api, dele isole, dele amiche, dele arance, ¿ok? Y bueno, pues eso sería todo por el video de hoy. Estuvo muy fácil, ¿verdad? Muy sencillo. Este, utilicé un tiempo muy corto. La explicación, la verdad es que era muy sencilla. No, no era tan complicado, ¿verdad? De hecho, no son tan complicados ninguno, ni los determinados ni los indeterminados, ¿ok? Pero les sugiero que si no, si algo quedó alguna duda, algo que tal vez quedó ahí sobre el aire, ¿verdad? Que dicen, ay, no me acuerdo muy bien. Si la lleva cuando empieza el sustantivo con consonante, si empieza con vocal, regrésense a los videos anteriores, ¿ok? Regresen, es más, si quieren reproduzcan desde el video número 1, ¿ok? El chiste es que les quede claro. ¿Por qué? Porque la siguiente clase ya tenemos los ejercicios. De hecho, ya tengo los ejercicios listos. Entonces, la siguiente clase es de ejercicios. Me parece que las siguientes dos clases son de ejercicios. ¿Ok? Los ejercicios nos van a ayudar mucho. Uno, para obtener mayor vocabulario. Y dos, para empezar a comprender qué palabras son masculinas y qué palabras son femeninas en el idioma italiano. ¿Ok? Porque, por ejemplo, flor en español es una palabra femenina, pero en italiano es una palabra masculina. ¿Ok? Es fiore. Y el plural es fiori. Entonces, mucho ojo con eso. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias. Les deseo una excelente noche y nos vemos en el siguiente video.